Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al comité por la invitación y pues espero en esta media horita pues como lograr resumir lo que yo considero importante de este tema para todos. Vamos a hablar entonces de enuresis. El motivo de consulta general, pues como lo expresan los padres, es el doctor, el niño todavía se moja o la niña pues todavía se moja. ¿Cuál es la importancia de hablar de este tema? Dos cosas muy puntuales. Lo primero es un motivo de consulta que para el niño representa un factor o un estrés social muy importante que puede alterar inclusive pues, su calidad de vida, su rendimiento académico. Tiene un impacto familiar también muy importante para los padres. Esto se vuelve una tarea titánica de tratar de resolver el problema. Y hay ocasiones en las que inclusive, digamos, el desespero es tal que se incurre inclusive pues como a la violencia doméstica contra el niño. Lo segundo por lo cual es importante abordar este tema, y lo vamos pues a ver en el desarrollo, es que ustedes entiendan, ¿cierto? El resto del personal que está acá y los propios pediatras, lo extiendo pues también por supuesto a los médicos generales, que no es un tema de manejo del nefrólogo ni del urólogo, ¿cierto? Vamos a ver que es un tema que sí o sí vamos a abordarlo inclusive desde el primer nivel de atención. Bueno, lo primero que quiero hacer es tratar de ejemplificar con tres casos la terminología que a veces, digamos, desconocemos y con la cual no estamos actualizados y que obviamente es importante pues, para que todos sepamos para dónde vamos. Entonces aquí tenemos tres casos, tenemos a Mariana, una niña de 3 años, tenemos a Felipe, un niño de 7 años, y tenemos a Nicolás también, otro niño de 7 años. De Mariana, la mamá nos comenta que la niña permanece mojada todo el tiempo, ¿cierto? Cuando detallamos en la pregunta, todo el tiempo es todo el tiempo. Entonces él nos dice que el interior se lo pone y la niña constantemente permanece con escape de orina. Le preguntamos por el control del esfínter anal y nos dice que con eso no hay ningún inconveniente. Para el segundo caso, con Felipe, que les decía 7 años, entonces lo que notábamos al principio de la charla, doctor, el niño todavía se moja, pero vamos a ver en el interrogatorio, sí o sí tenemos que ir más allá, y nos dice que de día el niño le llama la atención que orina muchas veces, que eso es lo que conocemos como aumento de la frecuencia urinaria, que regularmente, independiente de que el niño vaya con un buen hábito a orinar, cada vez que le dan ganas tiene una sensación inminente de que tiene que estar en el baño, lo que conocemos como una urgencia, y es tanta la urgencia que inclusive a veces no alcanza a llegar al baño. Entonces, aparte del problema de la noche, Felipe también se moja en el día. Y finalmente tenemos a Nicolás, que el motivo de consulta es el mismo, todavía se moja de noche, pero cuando profundizamos en este interrogatorio es un niño que por lo demás se mantiene completamente asintomático. Entonces, aquí debemos retomar, pues la idea es que en general, ¿cierto? Probablemente por costumbre podemos decidir manejar los términos que digamos a conveniencia queremos, pero cuando uno ve que hay una sociedad científica, ¿cierto?, que nos propone que hay unos términos con los cuales todos nos debemos unificar, pues la idea es que tratemos de seguir eso, pues y más si tiene un fundamento científico. Entonces está la Sociedad de Continencia Internacional Pediátrica, que hace la última actualización de terminología para la disfunción del tracto urinario inferior, con la última actualización, perdón, como les repito, en el año 2014. Y uno de esos síntomas de disfunción del tracto urinario inferior es la incontinencia. Entonces vean ustedes que la incontinencia, y la vamos a retomar con los casos clínicos, tiene una clasificación que es muy sencilla y que, como les digo, lastimosamente no la utilizamos bien. Entonces, lo primero, tenemos una continencia continua y otra incontinencia intermitente. Mariana es el caso de la niña que tiene una incontinencia continua. Este tipo de incontinencia es la que con más frecuencia puede asociarse a malformaciones verdaderamente anatómicas. Para el caso de Mariana, como encontramos que realmente era un caso de mayor preocupación, sí se hicieron estudios de imagen, y para este caso encontramos que tenía un ureter implantado a nivel de la vagina, ¿cierto? Entonces, obviamente no tiene un mecanismo continente y por tanto la fuga de orina va a ser permanente, ¿cierto? Para los otros dos casos, para Felipe y Nicolás, tenemos una incontinencia intermitente, que la dividimos en dos, una que es la incontinencia diurna y aquí un término muy claro que se llama enuresis. ¿Qué nos propone la sociedad? Que no es adecuado hablar de enuresis diurna, ¿cierto? Enuresis implica incontinencia nocturna, no hay que agregarle el nocturno. Y es incorrecto hablar de enuresis diurna, hablamos de incontinencia diurna y de enuresis.
La enuresis la vamos a clasificar en dos. Una, que es la no monosintomática, antes denominada como síndrome enurético o enuresis polisintomática. En esta no monosintomática es el niño que por interrogatorio, como era el caso de Nicolás, tenía además síntomas urinarios en el día. El niño que tenía frecuencia, que tenía urgencia y que se mojaba además en el día. Y para el caso final tenemos una enuresis monosintomática, que es el niño que específicamente tiene solo y exclusivamente el problema en la noche. Para ambos casos la clasificamos tanto en primaria o secundaria. Primaria es el niño que nunca ha logrado mantener una continencia por más de 6 meses. Y la secundaria es el niño que por el contrario, ¿cierto? La mamá decía, doctor, él controlaba muy bien el esfínter, le habíamos logrado quitar el pañal, pero de un momento a otro empezó con este problema. Esa es la enuresis secundaria para ambas situaciones. Pues por tiempo y facilidad nos vamos a concentrar en la más frecuente de lo que pues vamos a hablar hoy, que es la enuresis monosintomática primaria, y que era el último caso del que les había nombrado. Antes de seguir con la siguiente diapositiva, ya desde el punto de vista de criterios diagnósticos, también muy importante. Para hablar de enuresis, lo podemos hacer, y nos propone pues la sociedad, hablar solo por encima de los 5 años. O sea que no es adecuado hacer este diagnóstico en niños de 3, 2 años, no, a partir de los 5 años de edad. Segundo, el síntoma tiene que presentarse por más de 3 meses en tiempo de evolución, y la sociedad nos propone que mínimo tiene que presentarse una vez al mes. Por criterios de MS4 y 5 nos dicen que se debe presentar por lo menos más de 2 o 3 veces por semana. Pero regularmente digamos que no nos encontramos en esa disyuntiva porque generalmente el niño tiene un síntoma pues mucho más recurrente. Bueno, ¿qué tan frecuente es este problema? Entonces vean ustedes, pues lo ven graficado, lo ven luego con el dato en específico. En general, más o menos a los 5 años, que era lo que nombré como la edad a partir de la cual se debe hacer el diagnóstico, en promedio 15 a 20% de los niños van a ser enuréticos, y vamos a ver esta cifra porque es importante tenerla en mente para explicársela luego al niño al momento del abordaje terapéutico. En promedio cada año, a medida que va avanzando la edad, se va disminuyendo esta tasa, y más o menos hacia los 7 años vemos que se disminuye a un 10%, a los 11, 12 años a un 3,1%, pero vean ustedes como inclusive hay adolescentes de 16, 17 años e inclusive hasta la vida adulta se habla que hay gente todavía enurética entre un 0,5 a un 1,7%. La mayoría de los casos van a ser en hombres, la mayoría de los casos van a ser enuresis monosintomáticas, que es el 70%, y también el 75%, que les decía que por eso nos vamos a concentrar en estos dos grupos, van a ser enuresis primaria. Bueno, ¿qué se entiende de por qué se produce esta alteración? Y por supuesto nos vamos a concentrar en la enuresis monosintomática. Claramente se ha descrito una base genética, ¿cierto? Un niño en general sano, cuyos padres no fueron enuréticos, se habla que tiene un riesgo promedio de un 15% de llegar a ser enurético. Si uno de sus padres fue enurético, se aumenta hasta un 44%, y si ambos padres tienen este antecedente, se dice que más o menos hasta el 77% de los niños, y a veces los padres les da pena esto y son los niños quienes los ponen en evidencia, porque seguro en las charlas familiares cuando cuentan este problema, la abuela o algo comenta que la mamá también se mojó y el niño es quien la pone en evidencia, ¿cierto? Con respecto a esto, a pesar de que hay ese antecedente importante, digamos que no se ha logrado dilucidar, pues digamos como tal una alteración monogénica, pero se habla que per se de haberla regularmente es de una herencia autosómica dominante. Luego hay 3 mecanismos que se habla que están interrelacionados, y esto va a ser importante, pues por eso hablamos de esta diapositiva para el abordaje terapéutico. Por una parte, hay unos niños que tienden una predominancia a tener una vejiga hiperactiva, ¿cierto? Con una vejiga, además, de menor capacidad, que no es per se una vejiga neurogénica, es una vejiga hiperactiva idiopática. Otros niños tienen una poliuria nocturna, y es esto, es que obviamente pues eliminan más cantidad de orina en la noche, que lo vamos a ver está asociado con la hormona antidiurética, y también muy importante, se ha visto que estos niños tienen un umbral del despertar mucho más alto. Entonces lo que normalmente a la mayoría nos hace levantarnos de la cama para ir al baño en la noche, ¿cierto?
En estos niños eso no sucede y el estímulo normal de la vejiga llena que lo debe despertar no sucede y por eso él se moja y solo se da cuenta hasta el día posterior. Para estos últimos dos, entonces muy importante, se habla entonces que hay una alteración en la hormona antidiurética, que tiene entonces, digamos, dos funciones muy importantes en la regulación circadiana, tanto del sueño, ¿cierto?, que aquí nos explicaría parte de este umbral elevado al despertar, y por la otra que tienen menos concentración de hormona antidiurética, que la función en las noches es, digamos, concentrar más la orina, que por eso, pues, digamos, nos den menos deseos de orinar, y que por el contrario en estos pacientes, pues, van a tener una diuresis aumentada y sumado a que tienen un umbral alto, pues obviamente va a favorecer que se moje. En las enuresis no monosintomáticas es en las que se encuentran ya otras comorbilidades. Las más frecuentes, por ejemplo, entonces trastornos del estado de ánimo o del comportamiento, hasta un 30% lo tienen, y los dos más frecuentes son el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que en su momento habrá que intervenirlo, pero vean ustedes que es la minoría de los casos y por eso el primer paso en este síntoma no es mandar al niño al psicólogo, ¿cierto? Y por otra parte son los niños con trastorno desafiante, que nos pudiera implicar esto. Y finalmente la minoría de los casos, y mucho menos para enuresis monosintomática, son causas orgánicas, como pensar en una diabetes mellitus, una diabetes insípida, una infección de vías urinarias, un síndrome convulsivo, que por supuesto, digamos, al momento del interrogatorio en la evaluación es lo que vamos a intentar descartar, pero pues he sido muy insistente, va a ser la minoría de los casos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a evaluar a este niño con enuresis? ¿Qué vamos a hacer? Dos cosas. Entonces, con respecto a los antecedentes, obviamente los familiares, tratando de buscar esa base genética de las que les comentaba, y con respecto a los antecedentes personales, pues unos datos muy puntuales. Por supuesto, pues uno preguntar por esas condiciones que les hablaba de enfermedad, si es un niño diabético, si tiene un síndrome convulsivo, que nos pueda explicar que probablemente el niño tenga, pues digamos, de entrada eso que nos esté justificando. Que no tenga antecedente de atopia respiratoria. ¿Qué pasa con los niños con atopia respiratoria mal controlada? En las noches, aparte de tener esa hormona antidiurética más alta para concentrar la orina, la médula a nivel del riñón, que es la que se encarga de ayudar a concentrar la orina, requiere mucho oxígeno. Los niños, por ejemplo, entonces que tienen una apnea obstructiva del sueño o que tienen una rinitis alérgica no controlada, tienen episodios de hipoxemia que disminuyen la llegada de oxígeno a la médula, y eso puede favorecer que por eso no concentren bien la orina y tengan de per se, sin ser la causa, por lo menos que nos hagan que sea persistente. Entonces, preguntar por eso. Otro dato importante, preguntar por medicamentos, específicamente por diuréticos, por ejemplo en niños cardiópatas que usan, por ejemplo, furosemida formulada por el cardiólogo, que pudiera, vuelvo y les digo, sin causar como tal el hallazgo, hacer que sea persistente. Muy importante, las características de la enuresis. ¿Qué vamos a preguntar aquí? Entonces, uno, vamos a preguntar si el niño antes había tenido episodios o no de continencia, para clasificarla en primaria o en secundaria. Segundo, ¿qué vamos a preguntar? ¿Qué número de noches, de las 7 noches, se nos moja el niño, para hacer una evaluación de qué tan grave o no, pues digamos, es la situación? También muy importante tratar de determinar en qué momento de la noche se presenta este episodio de enuresis. Entonces está el papá que nos dice que regularmente, no sé, se levantan a la 1 de la mañana y si lo hacen a esa hora, el niño no se moja, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuál es la importancia de saber más o menos en qué horario. ¿Cuántas veces lo presenta en la noche? Si solo una o presenta varios episodios. Y hay un aproximado, aunque hay textos en los que inclusive vamos a ver un calendario miccionario, inclusive recomiendan, si utilizan pañal, pues pesar el pañal o inclusive medir el volumen, es hacer una pregunta aproximada a los padres de si es mucho o es poco, ¿cierto? Entonces, si completamente le moja la pijama, moja las sábanas, o si simplemente, por ejemplo, son los interiores. ¿Qué más vamos a preguntar? ¿Cuál ha sido la actitud de los padres? ¿Qué han hecho frente a esto? ¿Y cuáles son los tratamientos previos? Ahorita vamos a dar la importancia de este interrogatorio, pues, que siempre lo vemos en toda condición, ¿cierto? La historia clínica es determinante, pero en enuresis es una situación bastante, pues, especial. Hábitos miccionales, ya lo vimos en los casos clínicos, preguntarles si tienen frecuencia, si tienen urgencia, si tienen alguna otra sintomatología que nos haga clasificar la enuresis como no monosintomática. Muy importante preguntarle si tiene el hábito de orinar siempre antes de acostarse o no. Con respecto a los hábitos de ingesta líquida, principalmente preguntarnos, pues, qué líquidos toman en la noche, después más o menos de las 5 o 6 de la tarde, o ya hallazgos como tal que nos preocupen, por ejemplo, como una verdadera polidipsia.
Hábito intestinal, esto es determinante. Recordarles siempre que vejiga que no funciona bien, intestino no funciona bien y al contrario, intestino que no funciona bien, la vejiga probablemente tampoco, entonces aquí pues determinante va a ser si el niño presenta o no una constipación asociada que va a ser determinante pues en el tratamiento. Factores psicológicos, entonces pues eventos posiblemente desencadenantes y asociado a los antecedentes siempre preguntar por problemas digamos en su situación social o problemas motores. Muy importante, alteraciones del sueño, específicamente que nos hagan pensar que el niño puede tener una apnea obstructiva del sueño y que ya les decía cuál era el mecanismo por el cual nos podía perpetuar la enuresis. Y para aquellos casos, ¿cierto? Solo para aquellos casos, porque ya se empieza a poner más dispendioso, en los que por interrogatorio tengamos una duda de que el niño tiene una enuresis, no monosintomática, les podemos recomendar a los padres que nos hagan un calendario miccional. ¿Qué debe incluir ese calendario miccional? Entonces vean ustedes, uno es la ingesta de líquidos, que nos coloquen por horario, cuánto es y el volumen exacto que ingiere el niño. Las micciones que hace el niño en el día y, muy importante, ojalá siempre por supuesto medirlas. Si en el día tuvo pérdida o no tuvo pérdida de orina y en qué cantidad aproximada y si tenía o no, por ejemplo, asociado en la sensación pues de urgencia. Con eso, como les repito, no siempre pues es obligatorio, pero aquellos casos en los que sea dudoso probablemente sí es conveniente para hacer un abordaje pues más exacto. Aquí disculpan pues porque si no probablemente no se va a ver en la parte de atrás, pero con el enfoque que les decía de preguntar en detalle cómo era la enuresis, vean ustedes cómo podemos sospechar cuál es el mecanismo fisiopatológico y adelantándonos un poco cuál puede ser probablemente la mejor intervención terapéutica. Entonces, si la mayoría de los episodios enuréticos tienen espacio en el primer tercio de la noche, si fuera eso, el niño, cuando es despertado para orinar, no se moja en la cama y las micciones en general son muy abundantes, esto nos hace pensar que el problema es un déficit de hormona antidiurética y que probablemente el tratamiento de elección para el niño va a ser desmopresina. Si nos dicen que por el contrario son múltiples eventos de enuresis en la noche, que el niño sí suele despertarse, pero cuando ya está mojado, pero se despierta, que las micciones además son de pequeño volumen, que no atraviesan, que no mojan completamente las sábanas, y que puede o no tener asociados síntomas miccionales diurnos, probablemente es el paciente en el que vamos a sospechar que tiene una vejiga hiperactiva, de baja capacidad, y es ahí donde probablemente vamos a tener, pues, o tienen cabida los anticolinérgicos, pues que vamos a ver que no son el medicamento de elección. Y finalmente, con respecto al tercer mecanismo fisiopatológico, tenemos el niño que tiene micciones durante cualquier hora del sueño, tiene dificultad para despertar ante los estímulos externos, pues los papás bañan, el niño definitivamente le cuesta mucho el despertar, entonces nunca se da cuenta que está mojado y la cantidad aquí sí es muy variable. En este paciente que tiene esta dificultad vamos a pensar sobre todo que tiene un umbral del despertar mucho más alto y que probablemente la intervención que mejor le va a servir a él es utilizar una alarma. Bueno, el examen físico por supuesto pues siempre debe estar incluido, pero en la enuresis monosintomática en la mayoría de los pacientes vamos a encontrar un examen físico normal, pero la importancia de hacerlo es descartar pues por supuesto hallazgos, alteraciones anatómicas y principalmente buscar, digamos, algún tipo de alteración neurológica. Es un examen físico completo, pero determinante en ellos es, uno, muy importante, evaluar el peso y la talla, su índice de masa corporal, muy enfocado a dos cosas, al niño pequeño que nos haga pensar que tiene una enfermedad renal crónica o al niño obeso que pueda tener asociado una apnea obstructiva o un trastorno del sueño. La presión arterial enfocada a lo mismo, a la alteración de la función renal, sobre todo es porque los pacientes renales crónicos, una de las primeras propiedades que pierden es la capacidad de concentrar la orina y por tanto esto puede ser un síntoma pues de esto. Evaluar muy importante los genitales, muy importante también evaluar siempre los interiores, ¿cierto? A veces nos dicen que no y vamos a evaluar y los interiores están húmedos o tienen inclusive deposiciones. Buscar de forma indirecta signos que nos puedan hablar también de maltrato o de abuso sexual. Siempre en estos pacientes evaluar la región sacra en la búsqueda de que nos hagan pensar de signos indirectos que tengamos sí, una vejiga de tipo neurogénico y un examen neurológico pues basal, ¿cierto? Hacerlo completo probablemente va a ser muy difícil y probablemente muchos no estamos entrenados para hacerlo pues completo como probablemente sí lo haría un neurólogo,
pero digamos que como cosas basales, a veces lo que yo les digo es que caminen en puntas de pies, que se devuelvan en los talones, evaluar la sensibilidad en los miembros inferiores y en la zona perianal, puede ser pues como un examen inicial para hacer como una identificación, aunque vuelvo y les repito, la mayoría va a ser un examen físico normal. Con respecto a los estudios complementarios, con todo lo que les he dicho, la mayoría de los niños con enuresis monosintomática no van a tener una causa orgánica, ¿cierto? Y por eso los estudios invasivos urológicos no se deben solicitar de entrada, ¿cierto? ¿Qué nos dicen las guías y los expertos? El examen sí o sí que se le debe pedir a todo niño con enuresis no monosintomática debe ser un uroanálisis. Ese es el único examen con el que todos dicen sí o sí a todos los pacientes se los va a hacer. ¿Qué vamos a buscar? Probablemente una de las cosas que muchas veces, pues por lo menos les digo yo a los estudiantes, pensamos que es solo para buscar infección urinaria, pues una es esa, pero otras dos en las que nos vamos a fijar, tres mejor dicho, son que no tenga glucosuria, que nos haga pensar que tenga un trastorno metabólico con un efecto osmótico. Dos, que no tenga proteinuria, lo mismo que les hablaba de una posible enfermedad renal crónica. Y la densidad urinaria, que nos hable de forma indirecta de probablemente una diabetes insípida o de una pérdida de capacidad de concentración del riñón, pues por otro tipo. Solo en los casos que veamos que no responden a las medidas de las que vamos a hablar o que nos llame la atención por interrogatorio que en efecto hay de base una enfermedad orgánica, se debe complementar con una ecografía pues, renal y de vías urinarias, con un enfoque especial de solicitarla siempre pre y postmiccional, evaluar cuál es la capacidad vesical, cuánto es el residuo postmiccional y evaluar, obviamente muy importante en este caso, las características de la vejiga, no solo el tamaño, sino también lo que les decía, por ejemplo el grosor o signos indirectos de que sea una vejiga enferma. Evaluar la calciuria, una relación calcio y creatinina en orina ocasional y probablemente también la función renal. Y seguimos escalando. La minoría de los casos, ¿cierto? Solo la minoría de los casos van a necesitar una urodinamia o una cistulectrografía, pues que igual se las presento porque hay situaciones en las que la necesitamos, pero vean ustedes como probablemente con la mayoría de nuestros pacientes, que son el 70% con lo que vimos en las estadísticas, nos vamos a quedar con el interrogatorio, la evaluación física y este examen de orina complementario. Bueno, ya terminando con respecto al tratamiento, entonces en esta diapositiva ven ustedes lo que sucede en la mayoría de los casos, probablemente como medidas desesperadas y que son las que tenemos que intervenir, que probablemente la mayoría de veces pues, están mal hechas. Uno son los papás que ya están con insomnio, ¿cierto? Que no saben a qué horas levantarse, no saben qué más hacer, no saben si regañarlo, si no regañarlo. Esto es muy frecuente, lo estigmatizan, le dicen pues 1000 palabras, los compañeros del colegio la misma situación, el niño también ya no sabe qué hacer. Y esta también me parece que grafica súper bien, ¿cierto? Entonces el niño que le han dado la mascota a ver si eso le sirve, eso a veces resulta peor, le tienen la alarma, le tienen los pañales 3 pañales, le tienen el colchón, pues que se han averiguado que cuáles, mejor dicho, buscan todas las soluciones y pues vamos a ver que muchas de esas pues no van a servir y pues es realmente pérdida de tiempo porque estos papás llegan realmente desesperados. Entonces hemos visto aquí en el enfoque que una vez hecho el diagnóstico en ese niño mayor de 5 años, ya le hicimos el interrogatorio, lo clasificamos como monosintomático. El no monosintomático probablemente sí requiere una remisión, probablemente alguien pues digamos que esté más especializado en el tema. En la enuresis no monosintomática vamos a ver que la intervención inicial son cambios de estilo de vida. Lo primero, muy importante, información y desmitificación. ¿Qué es eso? Es darle a entender por una parte muy elemental al niño, ¿cierto? Aquí es muy importante la empatía, digamos, que logremos hacer con el niño, en sobre todo tratar de desculpabilizarlo, ¿cierto? Darle a entender que él no tiene la culpa de eso, vemos que tiene unas bases pues, fisiológicas como la hormona antidiurética y demás, en las que el niño no tiene la culpa, pero a la vez, ¿cierto? También es darle a entender al niño que con lo que vamos a explicar, él tiene que ser partícipe de todo lo que vamos a hablar, ¿cierto? Que los papás van a repetir unas indicaciones que le vamos a dar en el consultorio, se las van a repetir en la casa, pero que él tiene que colaborar con eso. Y entre otras, por ejemplo, siempre les decimos a los papás que los hagan partícipes, por ejemplo, del aseo de las sábanas y los elementos que al otro día amanezcan mojados. También muy importante con respecto a esas estadísticas, al niño probablemente que por edad nos va a entender el dato que le vamos a dar, y es lo que yo les decía, si pensamos en un promedio del 20%, es preguntarle al niño cuántos compañeritos hay en el salón de él, y probablemente, no sé, pensando en un 10%, suponiendo que hay 30 niños en el salón, pues es decirle al niño que muy seguramente hay 2 compañeritos más con él, que tienen el mismo problema, pero que seguramente no andan rotulados, pues digamos eso es para
tratar de no sobredimensionar la situación y pensar que él es el único que está en ese problema. Pero vuelvo y les repito, también es muy importante darle a entender a él que tiene que ser partícipe de lo que vamos a diseñar pues, para eso. Y con respecto a los papás, pues es lo mismo. Entonces es darle a entender que el niño no tiene la culpa, que deben parar los castigos, que sí lo vamos a involucrar en el tratamiento, pero también necesitamos participación de los padres y motivación. Porque, por lo menos en la consulta mía, y espero pues por supuesto con lo que estamos a entender en la de ustedes, yo les aclaro que en esa primera consulta con lo que menos se van a ir es con un tratamiento farmacológico y que la cura prácticamente en parte la van a tener ellos más que yo que probablemente con un medicamento. Que existen herramientas, claro, pues porque la idea es que también se vayan motivados, pero que primero vamos a arrancar con otras estrategias. Esto es fundamental. Recomendaciones con respecto a los líquidos y los alimentos. Entonces, digamos que si hay unas cosas que sirven para que la orina probablemente el niño tenga menos volumen y tratemos de concentrarnos esa orina. Entonces, en general se recomienda que 2 horas antes de acostarse no consuman ningún tipo de líquido, ¿cierto? Pero especialmente son de esas 2 horas antes. No es restringir en líquidos al niño el resto del día. Y con respecto a alimentos, hay un tipo de pues, elementos nutricionales que se ha visto que tienen efecto diurético. Entonces, más o menos después de las 5:30, 6 de la tarde, que no le suministren lácteos, que no le suministren sustancias que tengan cafeína, que no le den chocolate, que no le den cítricos y que no le den gaseosas. Son como las 5 cosas grandes que se les dice que más o menos pues, de las 5:30, 6 de la tarde no le suministren y 2 horas antes ningún tipo de líquido. Listo. Con respecto a la uroterapia, pues en general estos pacientes van a ser monosintomáticos, pero la recomendación especial es que tenga o no tenga ganas, siempre antes de acostarse va a ir a orinar. Que orine bien, en el caso de las niñas que orinen bien sentadas, que no lo hagan de afán, que se tomen el tiempo. Y en general recomendamos la doble micción, que es que cuando sientan que ya terminaron, hagan otro esfuerzo para vaciar por completo la vejiga y disminuyamos el riesgo de que quede con un residuo posmiccional. Y esto también es parte elemental, como parte de la terapia motivacional, y es el calendario miccional, pero ya de los días de los soles y las nubes en el niño, para ver, digamos, cómo va la mejoría. Hay muchos diseños, pues digamos que hay páginas donde esto ya viene impreso, otros pues yo particularmente siempre los mando a que lo hagan, ¿cierto? Y eso traduce para ustedes cuando se los lleve realmente qué tanta motivación hay, ¿cierto? Uno ve que los papás, pues porque obviamente en esto tienen que participar los padres para que le ayuden a hacer el diseño, pero hay niños que no, o a veces ni siquiera lo llevan, o el niño no ve que hace unas cosas pues que uno ve que realmente no hay motivación. Entonces lo que hacemos es un calendario pues común y corriente y los días que amanezcan secos, se les dice que coloquen un sol, los días que amanezcan húmedos que coloquen una nube, dándoles a entender que probablemente al principio vamos a tener solo nubes, pero que la idea es llegar a que lo llenemos pues de soles y en general digamos la recompensa mayor es que va a estar seco, pero también digamos se negocia con ellos, que con los padres podemos pensar en un premio cuando logremos llenar eso de soles. Y digamos, de aquí tomo copia algo pues, que me parecía pues, particularmente, pues me parece muy bonito, de algo que nos enseñaba un profesor, y es simplemente al final, cuando logre llenar eso de soles después de un problema familiar que era muy grande, era simplemente darle un abrazo al hijo y decirle que eso pues, ha sido un excelente logro pues, para todos. Esto les digo yo a ellos, suena una cosa muy elemental de la que probablemente creen que no va a servir, pero pues, eso tiene un sustento científico y les digo que realmente sirve. Al paciente que no responde, que va a ser, digamos, con las medidas anteriores, en general se dice que un 40% van a responder. Entre más se moje el número de noches, probablemente el éxito va a ser menor, pero igual siempre se debe intentar. Tenemos 2 alternativas que tienen un nivel 1, grado de evidencia pues, desde el punto de vista científico, que son la desmoplicina y el uso de una alarma. Para hablarles de la alarma, es un dispositivo que tiene un sensor que detecta la humedad. Este sensor se coloca a nivel de los interiores del niño, ya digamos también los hay de forma inalámbrica, va conectado al interior del paciente o también puede colocarse en forma pues como una sábana que detecta la humedad. El niño se acuesta, esto se debe colocar todas las noches y cuando el sensor detecta la humedad lo que hace es emitir pues una señal auditiva que hace que el niño se despierte, pare el vaciamiento y él tiene que ir ya al baño a terminar de orinar. Pero aquí es muy importante la participación de los padres porque si se deja que solo el niño sea quien maneje esto, muchas veces el niño simplemente apaga la alarma, vuelve y se duerme y pues no logramos ninguna solución. Con respecto a la alarma,
se necesita pues un seguimiento continuo, se dice que más o menos, por lo menos pues, en promedio 2 veces al mes. Si el niño no mejora, y eso es que disminuye al 50% del número de noches que se estaba mojando, pues uno es siempre verifiquen que de pronto la enuresis que ustedes habían dicho que era monosintomática sea no monosintomática y determinar si necesita otros exámenes de los que habíamos hablado anteriormente. Si el niño mejora, pues debe continuarse con la alarma. Si definitivamente pasan 6 a 8 semanas y el niño no ha mejorado, probablemente hay 2 alternativas, es cambiarnos a desmopresina o es agregar la desmopresina. Y si el niño mejora, para pensar en descontinuar el tratamiento, se considera que la alarma es exitosa cuando hemos logrado 14 noches en el niño completamente seco. Es en ese momento en que lo vamos a descontinuar. La tasa de éxito de la alarma es más o menos entre los 70-80%, pero desafortunadamente cuando la descontinuamos casi que el 50% de los pacientes recaen, que es lo que se debe advertir a los padres. Y digamos en esta publicación inclusive más que los 14 días nos dicen que por lo menos no se debe quitar hasta al menos no haber completado 16 a 20 semanas completas de todos los días haber utilizado la alarma. Pues claramente no tengo conflicto de intereses, pero es para darles, digamos, la presentación que nosotros tenemos comercial. Veíamos entonces que la otra alternativa, 3 minuticos, es la desmopresina. La desmopresina pues la tenemos como un análogo sintético de la hormona antidiurética, que lo que va a hacer es eso, nos va a mejorar la concentración, la capacidad de concentración de la orina. Entonces la tenemos en tabletas de 0.1 y 0.2 miligramos, pero hay una presentación que es esta que les traigo, que es un liofilizado de reabsorción pues muchísimo más rápida y que se da por vía sublingual, y es la que nosotros tenemos disponible en nuestro medio. En general se ha visto que comparado con la tableta, la desmopresina MERT tiene mucha mejor respuesta y favorece la adherencia. Vienen tabletas de 120 microgramos y en general la dosis empieza con 120 microgramos cada noche y se puede aumentar hasta el doble, 240, aunque hay publicaciones que hablan hasta de 360, pero realmente es una dosis alta. Se suministra en promedio 1 hora antes de acostarse y no se debe consumir líquidos. Por eso es que yo les digo que siempre me gusta verificar cuánta es la adherencia que tienen los pacientes, porque no se debe consumir líquidos desde 1 hora antes hasta 8 horas después, porque vamos a poner al riñón a concentrar mucho más la orina, y un riesgo alto es que el paciente nos haga una hiponatremia dilucional que puede ir desde síntomas leves hasta síntomas pues, neurológicos graves. Entonces esa advertencia tiene que ser muy importante. En general los efectos adversos son muy escasos, se habla que del 3 al 5% hacen efectos adversos, pueden ser pues muy inespecíficos como cefalea, mareo, pero el más peligroso, como les repito, es la hiponatremia dilucional cuando no hay buena adherencia a esa recomendación en la restricción de líquido. Similar a lo que veíamos con la alarma, si no hay mejoría, siempre reinterróguese en si su paciente tiene una enuresis no monosintomática y determine otros exámenes. Si su paciente tiene mejoría, para el mismo caso anterior, a las 6 y 8 semanas definitivamente no, la vamos a combinar con la alarma o nos cambiamos definitivamente a la alarma. Si el paciente nos mejora, para considerar suspender el tratamiento es cuando el niño lleve 3 meses sin mojarse, pero recuerden siempre que lo vamos a hacer de forma, digamos, paulatina, nunca lo vamos a suspender de forma súbita, pero con el mismo riesgo adicional, y es advertirle a los padres que hay un riesgo de recaída, que se habla que es casi del doble a los pacientes que utilizan la alarma. En ese descenso, a veces por seguridad, el niño que va, no sé, para un campamento o que va para un cumpleaños o que va a dormir la noche en la casa del primo, probablemente esa noche le podemos suministrar la desmopresina. Y finalmente, con respecto a las otras alternativas, existen estas otras, finalmente son medicamentos de segunda, tercera línea, no son de primera. Vean que toda la charla les he nombrado solo una vez la oxibutinina, entonces no es la primera elección. Existe la imipramina, tiene un efecto muy similar a la desmopresina, pero el riesgo es la posible cardiotoxicidad, posible utilidad en pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y siempre que se vaya a formular, siempre tener un electrocardiograma de base. Si vamos a utilizar un anticolinérgico, pensarlo en ese paciente con enuresis no monosintomática o que tuviera las otras características, pero si lo vamos a utilizar, que sea de acción larga. El de acción corta convencional no nos va a servir. Indometacina, este tiene menos aprobación, está basado en que estos pacientes pareciera que tienen más niveles de prostaglandina que favorecen la diuresis, y de entrada pues la mayoría de los casos ni siquiera lo tenemos disponibles, y hay publicaciones recientes con suplementación nutricional con vitamina D y omega 3, pero digamos que son más ejercicios pues por ahora como de búsqueda de otras posibles soluciones que pues hasta el momento no tienen ningún nivel de evidencia.
Para terminar, entonces, 3 conceptos claves. 1, clasifiquen muy bien a su paciente, y si es un paciente con enuresis monosintomática o no, que eso va a ser determinante para el manejo. Segundo, no estudios invasivos, vean ustedes cómo el examen físico y el uroanálisis va a ser suficiente. Y tercero, vean que con solo modificaciones básicas en su estilo de vida podemos tener pues un tratamiento exitoso. Muchísimas gracias.